Queremos informarles, queridas amigas y amigos, que el libro se puede encontrar en Amazon y también en la librería Barnes & Noble. Sí. Es muy barato, no se asusten. Lamentablemente no lo tenemos aquí. Fíjense ustedes cómo... Para que vean que sí existe, aquí está. Como comenzamos con mucho retraso, apenas disponemos de unos 15 minutos para que Gustavo pueda responder alguna pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Lo que sí les extendemos es el ruego a que sean preguntas y no intervenciones, porque entonces vamos a escamotear el derecho de los demás a hacer preguntas. Beatriz. ¿Tú la vas anotando, Gustavo? Quisiera preguntarle a Gustavo, porque una de las cosas que a mí más me preocupa de América Latina es que veo que todo tiende a perder con derechos, y la verdad es que nadie ni se sabe las constituciones ni le para nada a las leyes, entonces hay impunidad total. Entonces mi pregunta es, esto en Venezuela no es la primera vez que pasa, esta es la cuarta vez que una catástrofe de esta naturaleza sucede. ¿Y qué medidas distintas a rehacer otra vez la constitución, volver a escribir todas las leyes tenemos? Porque evidentemente ya lo hemos hecho 4 veces en la historia de Venezuela y eso no ha funcionado. Muy bien, Gustavo va a responder las preguntas en bloque. Aprovechamos para darle la bienvenida al representante del Comité Judío Americano, el doctor Juan Dirsi, hijo y nieto de Dirsis. ¿Alguna otra pregunta? Mi querido hermano. Si bien en los últimos 70, 80 años la tendencia ha sido a hacer más grande y ampulosa las constituciones en Latinoamérica, ¿no sería conveniente que en un futuro estas constituciones se redujeran en su dimensión, en cuestión de que no solamente, en el mejor de los casos, representen la opinión de una generación, sino de las futuras generaciones que vienen sucesivamente, y no tener que estar cambiando las constituciones cada vez que surgen tendencias políticas nuevas? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a cerrar este acto con la respuesta de Gustavo Tarre. Muchísimas gracias. No olviden que en Amazon y en Barnes & Noble está el libro, y después están invitados a un pequeño refrigerio aquí en el salón contiguo. Bueno, Beatriz se queda corta. ¿Qué se me hizo? Son mucho más de 4 veces que esto ha pasado en Venezuela. Esto es una cosa tan reiterada que en las clasificaciones puede ser 4, puede ser 8, pueden ser 12, en que tenemos esta especie de círculo vicioso que se repite y se vuelve a repetir, ¿no? Y el punto que ella plantea es un punto clave de la filosofía del derecho y la filosofía constitucional. Es decir, es evidente que la solución no está en redactar constituciones. Si el redactar constituciones, si el número de constituciones fuese un elemento que ayudara a resolver los problemas, Venezuela viviría sin ningún tipo de inconveniente institucional. 27 constituciones, los Estados Unidos tienen una sola. Y en consecuencia el problema es que antes de la redacción de la Constitución hay que generar los consensos, hay que fraguar las instituciones. Y eso son cosas que toman tiempo, que tienen que ver con la cultura. Uno creía de alguna manera que en 40 años se había logrado algo y de repente dio la impresión que no se había logrado nada. Yo recuerdo una vez un comentario de Teodoro Petkov, que, como ustedes saben, después de haber sido guerrillero y haber sido militante del Partido Comunista Venezolano, se orientó hacia una forma democrática del socialismo y luego la inmensa mayoría de sus seguidores se fue detrás de Chávez. Y él decía es que si tú rascas un poquito la piel de cada uno de los socialistas venezolanos, en el fondo te vas a conseguir al viejo comunista de siempre. Y efectivamente fue así. Es decir, la inmensa mayoría de los militantes del movimiento del socialismo, bueno, muchos de ellos están todavía mandando, otros han ido rompiendo. Teodoro lo hizo desde el primer día. Y le dijo una frase que me causó mucha gracia. Le dijo, en la convención del partido, en que resolvieron por abrumadora mayoría, y en contra de los fundadores, de Pompeyo Márquez, de Freddy Muñoz, de Teodoro Petkov, apoyar a Chávez, le dijo, yo los espero en la bajadita. Es una expresión muy venezolana y que evidentemente los tiempos les han dado la razón.
Juan, lo de la dimensión de las constituciones es algo extremadamente importante. Hay una constitución, la francesa de la Tercera República, que es cortiquita, porque la hicieron porque después de la Comuna y después de la Guerra Franco-Prusiana, había la duda de si se regresaba o no a la monarquía, y una de las razones por las cuales no se pudo regresar fue porque el aspirante a la sucesión monárquica no quería aceptar la bandera tricolor, quería la bandera de la flor de lis. Entonces, mientras tanto, decidieron dictar una constitución republicana de 3 artículos grandes, pero 3 artículos al fin. Y es la que más ha durado en la historia de Francia. Y la constitución norteamericana es una constitución breve. Mientras más reglamentarias son las constituciones, es mayor la posibilidad de que sean violadas. En consecuencia, lo lógico es hacer constituciones cortas, constituciones además que sean susceptibles de interpretación. Si los padres fundadores de la Constitución norteamericana se sentaran ahorita con la Constitución en una mano y la realidad en otra, ellos dirían, bueno, esto no fue lo que nosotros aprobamos. Pero ¿qué ocurre? Las 13 colonias sumadas no llegaban a 6 millones de habitantes. Era un país de grandes extensiones de granjeros, fundamentalmente. No había empezado la revolución industrial. Y con diferencias grandes entre el origen de cada una de las colonias. Recuerden cómo los pioneros que llegaron a Massachusetts y luego se extendieron un poco por Nueva Inglaterra venían con un pensamiento religioso extremadamente sólido. Otros venían con un ánimo exclusivamente comercial. La colonia de Virginia fue fundada por una empresa mercantil que venía, oyeron el cuento de lo que estaba pasando en el Imperio Español y venía aquí a buscar oro y plata. Y lo que descubrieron fue tabaco. Y se hicieron ricos con el tabaco de Virginia. Otros venían, en Georgia, eran presos que salieron que los pusieron en los barcos para venirse hacia este continente para salir de ellos en Inglaterra. Por eso, así como en Massachusetts, todo el mundo está muy orgulloso de decir que un abuelo vino en el Mayflower. En Florida la gente prefiere no remontarse demasiado lejos en Georgia, en el árbol genealógico. Bueno, esos estados que empezaron, pues, y además era una franjita de la costa este. Bueno, y luego todo lo que va hacia el oeste, la guerra con México y todo lo que fue la conquista del oeste da una realidad totalmente distinta. La revolución industrial, las 2 guerras mundiales. Bueno, evidentemente esa constitución puede mantenerse en el tiempo porque era una constitución breve. Y se han ido adaptando las cosas. Recuerden ustedes que el presidente de los Estados Unidos no es elegido por el pueblo. Los electores eligen un colegio electoral que a su vez elige al presidente. Bueno, pero se ha ido adaptando la cosa de manera tal de que el resultado termina siendo el mismo. Pues el pueblo americano, nadie vota por fulano para que sea miembro del colegio electoral. Se vota por Barack Obama o se vota por Mitt Romney, pero nadie está pensando en los colegios electorales. Por eso está así en la Constitución. Y así muchísimas otras cosas. Pero lo importante de esta Constitución norteamericana, de las cuales muchas cosas son útiles, otras lo son mucho menos porque son realidades distintas para nosotros, es que la forma como se hizo la Constitución, la brevedad de la Constitución, la posibilidad de que ella sea interpretada por la Corte Suprema de Justicia es lo que garantiza el que perdure en el tiempo. La Constitución del 99 es casi el doble de larga que la del 61, y ya la del 61 era demasiado extensa. Entonces, bueno, en el futuro yo estoy absolutamente de acuerdo, hay que pensar en textos breves. Como breves deben ser también las palabras de quien está hablando. Muy bien. Muchas gracias.